El bistec en mi plato aún chisporroteaba cuando mi mundo se derrumbó. Era un chuletón perfecto, al punto, servido en un plato pesado en un restaurante de lujo en Chicago. Tenía el tenedor a medio camino de la boca cuando Sean Mellor se levantó. Shawn, de 42 años, era el recién nombrado vicepresidente de operaciones de Apex Logics. Era de esos hombres que vestían trajes ajustados y hablaban con un tono teatral y alto. Levantó su copa, mirando alrededor de la larga mesa. Acabábamos de cerrar el contrato de logística más importante del trimestre, un gran acuerdo de envío con un proveedor agrícola. Todos en la mesa sonreían, reían y brindaban. Lo logramos, anunció Shawn con voz atronadora. El equipo se ha esforzado mucho para que esto sucediera. Bueno, casi todo el equipo. Hizo una pausa, una sonrisa lenta y calculada extendiéndose por su rostro. Pero a medida que avanzamos, tenemos que afrontar algunas verdades incómodas. A veces, el lastre ralentiza la máquina. Si quieres que un tren vaya más rápido, tienes que deshacerte de los vagones pesados. Las risas alrededor de la mesa se apagaron, reemplazadas por un silencio incómodo. Entonces Shawn fijó su mirada directamente en mí. Alan Vance, dijo, ya no trabaja en Apex Logics, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue pesado. Me quedé paralizado, con el tenedor suspendido en el aire. Había trabajado 12 años en Apex Logics. Tenía 58 años y había diseñado toda la arquitectura de enrutamiento que hizo posible este contrato millonario. Mi código era el motor de esta empresa. Y, sin embargo, allí estaba yo, desechado como un trozo de equipo de oficina roto frente a los clientes que acabábamos de ganar. Miré al otro lado de la mesa. Maya Patel, mi jefa de desarrollo, apartó la mirada, con el rostro enrojecido. Owen Fletcher, el jefe de control de calidad, mantuvo la vista fija en su vaso. Incluso Toby, el becario de 23 años al que había estado guiando durante 3 meses, miraba fijamente sus manos. Los propios clientes parecían profundamente incómodos. Brindemos por la aceleración, no por la fricción, concluyó Shawn. Dejé el tenedor y este hizo un fuerte chasquido. Me levanté lentamente, con la espalda recta. No dije ni una palabra. No miré a Shawn. Simplemente me giré y caminé hacia la salida. Al pasar junto a la mesa contigua, un hombre mayor, de cabello plateado y elegante traje azul marino, me llamó la atención. Cenaba solo. Al pasar, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una tarjeta de papel gruesa y la deslizó por la mampara de madera que separaba nuestras mesas. El peso muerto no construye sistemas como el suyo, dijo el hombre en voz baja. Mi oficina, 9 de la mañana. Miré la tarjeta, Howard Briggs, Vanguard Holdings. No sabía quién era, pero el peso de la tarjeta se sentía real. La guardé en mi bolsillo, asentí una vez y salí a la fría noche de Chicago. Pasé toda la noche sentado al borde de la cama. Mi teléfono no paraba de vibrar. Me llegaban mensajes de compañeros. La mayoría eran falsos, escritos por gente que solo olía la sangre. Paul, un antiguo jefe que se había sentado a mi lado durante 5 años, me escribió, qué mala suerte, Alan. Avísame si quieres tomar un café. Otro jefe escribió, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Sabía que no les importaba. Simplemente estaban aliviados de que no les hubiera pasado a ellos. Probablemente la mitad de ellos asintieron cuando Shawn me llamó un lastre. Ignoré todas y cada una de las notificaciones. A las 8:45 de la mañana siguiente, crucé las puertas de cristal del edificio de Vanguard Holdings. El vestíbulo estaba silencioso y olía a piedra pulida. Cuando le dije a la recepcionista mi nombre y que tenía una cita con Howard Briggs, se enderezó. Señaló el ascensor privado. Piso 17, dijo. El señor Briggs lo está esperando. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me condujeron por un pasillo silencioso revestido de madera oscura. Howard Briggs, un multimillonario hecho a sí mismo de 63 años, estaba sentado detrás de un enorme escritorio. No me estrechó la mano. No me ofreció café.
En cambio, metió la mano en un cajón y dejó caer una gruesa carpeta de papel manila desgastada sobre el escritorio que nos separaba. Lo abrí. Dentro estaban mis diagramas originales escritos a mano, cálculos de enrutamiento y flujos de datos de 2021. Incluso había una marca circular marrón en una página, de una taza de café durante una noche de programación hace 5 años. Apex Logics lo simplificó, dijo Howard, inclinándose hacia adelante. Convirtieron tus cálculos en una diapositiva de marketing barata para mostrar a los inversores, pero la lógica central es brillante. Es tuya, Alan. Me quedé mirando el papel manchado de café. ¿Cómo lo conseguiste?, pregunté. Compro tecnología en dificultades y propiedad intelectual de alto valor, respondió Howard. Sé reconocer cuando alguien tiene una mina de oro que no comprende. Quiero que reconstruyas este sistema desde cero, exactamente como querías construirlo antes de que te recortaran el presupuesto. Autonomía total, con financiación completa. Levanté la vista. ¿Cuál es el truco? Te vas a volver invisible, dijo Howard. Nada de redes sociales, nada de repositorios de código público. Crearemos una empresa ficticia llamada Frostbite Systems LLC. En teoría, no existes. Vanguard financiará la LLC discretamente. No anunciaremos nada hasta que el sistema esté listo. ¿Puedes vivir en la oscuridad un tiempo? Miré los diagramas del motor de enrutamiento. Era todo lo que había construido. Necesitaré 2 días, dije. Tienes 60 segundos, respondió Howard, mirando su reloj. Tomé el bolígrafo. Lo haré. Operamos desde un polvoriento 3er piso encima de una clínica dental en Oak Park. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas láminas de plástico y el aire olía a café rancio y limpiador de alfombras industrial. Howard Briggs había transferido los $5,000 iniciales a nuestra cuenta ficticia a nombre de Frostbite Systems LLC, pero no los gastamos en muebles de lujo ni oficinas elegantes. Los invertimos en potencia de procesamiento, servidores cableados y seguridad impecable. Primero contacté a Maa Patel. Ella había diseñado el motor de lógica de enrutamiento principal conmigo en Apex Logics, cuando aún creíamos que la empresa valoraba la ingeniería. La habían despedido 3 meses antes que a mí durante una reestructuración corporativa. Cuando la llamé, ni siquiera preguntó por el salario. Solo me preguntó si aún conservaba los diagramas matemáticos originales. Mejor aún, le dije, tengo los fondos para desarrollarlo correctamente. Dejó su trabajo por contrato esa misma tarde y se presentó en la oficina de Oak Park a las 7 de la mañana siguiente. Inmediatamente configuró sus 2 monitores y comenzó a esbozar las relaciones de la base de datos en una pequeña pizarra blanca. Owen Fletcher fue el siguiente. Owen era un ingeniero de control de calidad absolutamente implacable con el código. Había dejado Apex Logics después de que un gerente de producto junior le dijera que las pruebas automatizadas no eran un puesto que generara valor. Cuando me puse en contacto con él, su risa fue corta y seca. Quiero unirme, dijo Owen. ¿Qué nombre uso en las confirmaciones? Un alias, le dije. No estamos usando nuestros nombres reales. Chloe Jenkins fue la última en unirse. Era una genio de DevOps que podía implementar una canalización segura con los ojos cerrados. Apex Logics la había excluido después de que expresara su preocupación por la falsificación de informes de tiempo de actividad del sistema por parte de la gerencia para los clientes. Se presentó en nuestra oficina con una sudadera negra desteñida, una caja de teléfonos desechables baratos y un disco duro. Esta vez, dijo Chloe, colocando los teléfonos sobre la mesa, los haremos completamente invisibles. Sin sincronización en la nube, sin alojamiento público. Durante los siguientes 5 meses, trabajamos como fantasmas. No usábamos nuestros portátiles personales. Solo usábamos ordenadores limpios que nunca se conectaban a Internet sin pasar por 3 capas de proxy cifrados. No había Slack, ni Zoom, ni Google Drive compartido. Usábamos una herramienta de chat cifrada peer-to-peer de código abierto que se ejecutaba en una red local. Cada commit se firmaba con un alias. Todos los registros del sistema se borraban automáticamente a medianoche.
Cada viernes por la noche, imprimía las actualizaciones del repositorio principal en papel, las guardaba bajo llave en un pesado cajón de acero y giraba una llave de latón. Trabajábamos en silencio, impulsados por una intensidad silenciosa. A veces pasábamos 4 horas sin que nadie dijera una palabra, el único sonido era el tecleo y el zumbido de los ventiladores. Comíamos comida rápida barata en nuestros escritorios, compartiendo anécdotas sobre las ridículas decisiones de la dirección de nuestra antigua empresa. Fue una experiencia que nos unió, basada en la traición compartida y el respeto mutuo. El desgaste físico fue real. Tenía 58 años y dormir en una habitación sin ventanas me afectaba mucho la espalda. Pero cada vez que veía funcionar el motor de enrutamiento, el dolor desaparecía. En Etax Logix, su sistema tardaba 10 minutos en calcular la optimización completa de una flota interestatal. Si una tormenta azotaba Kansas, el despachador tenía que modificar manualmente las rutas, lo que provocaba horas de retraso. Nuestra nueva plataforma, a la que llamamos Cold Lock, lo hacía en menos de 40 segundos. No solo reaccionaba a los retrasos, sino que los predecía analizando datos meteorológicos en tiempo real y las API de sensores de carretera. Cada vez que una prueba se superaba con éxito, Owen levantaba la vista, asentía con la cabeza y volvía a su teclado. Maya se sentaba en un rincón, con los dedos volando sobre las teclas mientras perfeccionaba los esquemas de la base de datos interestatal. Estábamos reconstruyendo el trabajo de toda mi vida, pero esta vez, no había directivos corporativos presionándonos para que hiciéramos trampas y cumpliéramos con las presentaciones de ventas trimestrales. Cada 3 semanas, Howard Briggs me llamaba a mi teléfono desechable. Las llamadas nunca duraban más de 5 minutos. Nunca me preguntaba por mis sentimientos, solo me pedía las métricas de rendimiento. La latencia se ha reducido a 12 milisegundos, le dije durante una llamada. Bien, dijo Howard con voz monótona, pero mantente invisible. No busques llamar la atención. La primera vez que Etax Logistics oiga hablar de nosotros, será demasiado tarde para que puedan reaccionar. Estamos construyendo un arma cargada, Alan. No le muestras el arma al objetivo antes de apretar el gatillo. Tenía razón. No buscábamos artículos en blogs de tecnología ni anuncios de financiación. Estábamos construyendo algo diseñado para reemplazarlos por completo. Pasaba las noches sentado en un rincón de la habitación oscura, observando cómo las líneas verdes de datos se movían por los monitores. La simulación mostraba 500 camiones virtuales navegando en medio de una tormenta de nieve masiva en el medio oeste. Mientras que el sistema de Etax Logix los habría congelado en el sitio, Cold Lock los redirigía por carriles locales despejados, ahorrando un 18% en costos de combustible y manteniendo la carga exactamente a 5 grados Fahrenheit. Era hermoso, limpio, rápido y mortalmente eficiente, y nos pertenecía por completo. Miraba la pantalla, pasaba la mano por la madera desgastada del escritorio y sentía una profunda calma. La humillación pública en el restaurante parecía ahora muy lejana. Shawn Miller creía haber tirado un lastre. En realidad, solo había cortado el ancla que mantenía a flote su barco que se hundía. A las 2:17 de la mañana de un martes, mi teléfono desechable vibró 2 veces. Era un mensaje de texto cifrado de Choe. ¿Estás despierto? Revisa mi línea ahora mismo. Me incorporé al instante, quitándome la manta. Medline Transit era una empresa de transporte de carga de tamaño mediano con sede en Kansas City. No eran lo suficientemente grandes como para acaparar titulares del sector, pero contaban con una sólida flota tradicional de 200 camiones. Habían sido clientes fieles de Etax Logistics durante 6 años. Encendí mi ordenador y realicé un seguimiento de diagnóstico en las líneas de datos regionales. Los números no mentían. Midline había cambiado discretamente su plataforma de enrutamiento principal hacía 3 días. No hubo ningún anuncio público, y su portal público no mostraba ningún proveedor, pero cuando analicé sus huellas digitales de optimización de carga, vi nuestro trabajo. Era la firma inconfundible de Cold Lock. Las rutas se recalculaban cada 12 minutos, los márgenes de error eran inferiores al 2% y nuestras etiquetas patentadas de anomalías térmicas estaban activas.
Envié un mensaje al chat del equipo. Maya respondió en cuestión de minutos, confirmando que la ruta de la base de datos era nuestra. Owen añadió, ni siquiera lo disimulan. El sistema está moviendo sus camiones a la perfección. Chloe escribió, querían que se filtrara a otras empresas de transporte. La noticia se está difundiendo. Al amanecer, nuestro formulario de contacto básico había recibido consultas de 5 transportistas regionales. No enviaban correos electrónicos corporativos oficiales, sino mensajes vagos y curiosos desde direcciones privadas, intentando averiguar si éramos reales o solo humo. Un gerente de operaciones de una empresa de logística regional me llamó directamente a mi teléfono desechable. Habló en voz baja, casi como si estuviera comprando contrabando. Su sistema, Frostbite, ¿verdad? Queremos ver una demostración del software, dijo. No hacemos demostraciones, respondí. Hacemos pruebas en vivo. Denos 10 de sus peores rutas durante una semana. Si no reducimos sus costos de combustible al menos un 15%, pagaremos su combustible. Así comenzó nuestra entrada discreta. No hicimos campañas publicitarias, simplemente nos apoderamos silenciosamente de los peores carriles en 6 estados del Medio Oeste. Los resultados fueron inmediatos y estables. Los camioneros en foros comenzaron a susurrar sobre una plataforma fantasma que los mantenía en movimiento incluso cuando las tormentas invernales cerraban las principales autopistas de Iowa. Mientras tanto, en Apex Logistics, las cosas se estaban desmoronando. Sean Miller había intentado actualizar su antiguo sistema a lo que él llamaba Apex Route 2.0, pero como había descartado a mi equipo de arquitectura original, sus desarrolladores no entendían cómo se conectaban las bases de datos. Habían eliminado funciones clave de optimización para ahorrar en costos de servidor. Como resultado, sus API comenzaron a fallar, sus sistemas de seguimiento se retrasaban horas y su portal de clientes comenzó a fallar diariamente. El pánico comenzaba a hacerse patente. En Indiana, sufrieron una avería masiva en sus carriles con temperatura controlada, lo que provocó que se echaran a perder productos lácteos por valor de $200,000, ya que el sistema no alertó a los operadores cuando se apagó la unidad de refrigeración. La empresa láctea amenazó con demandarlos, y los medios locales se hicieron eco de la noticia, destacando el desperdicio de alimentos. Los conductores expresaban su frustración en foros públicos, publicando capturas de pantallas congeladas y rutas en círculos que los hacían dar vueltas sin sentido. Las líneas de atención al cliente estaban saturadas con más de 400 incidencias sin resolver, y los operadores se declaraban enfermos para evitar las llamadas furiosas de los clientes. El jueves por la tarde, Owen me envió una grabación de pantalla de una videollamada interna de todo el personal de Apex Logistics. En el video, Sean Miller estaba de pie frente a una pizarra blanca, con la cara roja como un tomate, agitando un rotulador negro. Esto no es un fallo del sistema, gritó Shaun con la voz quebrada. Es un malentendido temporal. El código antiguo estaba mal documentado por los desarrolladores que se marcharon el año pasado. Algunos becarios junior hicieron cambios no autorizados en la lógica de enrutamiento sin la supervisión de la dirección. Lo estamos solucionando. Shaun culpaba a los becarios junior de su propia incompetencia técnica. Maya se inclinó sobre mi hombro para ver el video. Se rió, una risa baja y fría. Sigue pensando que es un fallo menor, dijo. No tiene ni idea de que ya les estamos dando 1000 vueltas en el mundo real. No sonreí. Todavía no, dije. Tenemos que mantener la cabeza baja. Me recosté en mi silla, mirando fijamente las pantallas brillantes. El recuerdo de Sean Miller alzando su copa en el restaurante de carnes pasó fugazmente por mi mente, pero ya no me enfadaba. Solo me hacía concentrarme en el código. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era Howard Briggs. La entrada suave funcionó, dijo Howard. Las cargas de nuestros servidores virtuales están funcionando sin problemas. ¿Estás listo cuando las cosas se pongan difíciles? Respiré hondo. Sí, dije. Estamos listos. Colgó sin despedirse.
Al final de la semana, el informe de datos en tiempo real mostraba que ColdLock superaba a Apex Logistics en un 35% en todos los indicadores clave. Nuestro ahorro de combustible era mayor, nuestras interrupciones de ruta eran casi nulas y nuestro monitoreo de carga con temperatura controlada era impecable. No enviamos comunicados de prensa, no escribimos publicaciones en LinkedIn. Simplemente nos sentamos en nuestra oscura oficina de Oak Park viendo cómo los mapas en tiempo real se iluminaban con líneas de ruta verdes mientras, silenciosamente, les arrebatábamos su cuota de mercado. El silencio de Apex Logistics era ensordecedor, pero sabía que no duraría. Estaban desangrando a sus clientes, y tarde o temprano Sean Mellor se daría cuenta de quién tenía el cuchillo en la mano. La carta de cese y desistimiento llegó a mi escritorio un jueves por la mañana por correo certificado. Era un sobre blanco grueso con el logotipo de Apex Logistics impreso en letras plateadas en negrita en la parte superior. La carta tenía 6 páginas, estaba escrita en un lenguaje legal denso y repleta de amenazas, robo de propiedad intelectual, apropiación indebida de secretos comerciales y sabotaje sistémico. Exigían que Frostbite Systems cesara inmediatamente sus operaciones, apagara nuestros servidores y entregara todo nuestro código fuente en un plazo de 48 horas. No entré en pánico. No tiré nada. Simplemente doblé la carta, la guardé en mi maletín de cuero y conduje directamente a las oficinas de Vanguard Holdings para reunirme con Howard Briggs. Cuando llegué, Howard ya me esperaba en una sala de conferencias privada con Diana Cole, una abogada corporativa de 45 años especializada en litigios tecnológicos de alto riesgo. Diana era una mujer tranquila e inteligente, de ojos grises como el acero. No perdió el tiempo con formalidades. Me quitó la carta de las manos, la dejó sobre la mesa y comenzó a leer los párrafos. «Están mintiendo», dijo Diana después de 5 minutos, con una sonrisa fría en el rostro. «Están perdiendo clientes y están desesperados. Quieren asustarte para que les des el código porque no pueden desarrollarlo ellos mismos». Durante las siguientes 2 horas, preparamos una contraofensiva legal integral. Abrí mi antiguo disco duro cifrado y le mostré a Diana mis registros de desarrollo originales. Revisamos los diagramas en papel manchados de café de 2021, mis antiguas exportaciones de conversaciones de Slack y los registros de confirmación locales anteriores a mi despido. Según la ley federal, específicamente el artículo 106 del título 17 del Código de los Estados Unidos, los derechos exclusivos sobre una obra protegida por derechos de autor pertenecen al creador, a menos que exista un acuerdo escrito explícito que transfiera dichos derechos, explicó Diana. Su contrato original con Apex Logistics incluía una cláusula específica que establecía que cualquier propiedad intelectual desarrollada fuera del alcance oficial del proyecto seguía siendo de su propiedad personal, a menos que formalizaran una compraventa. Nunca lo hicieron. Simplemente tomaron su prototipo, le añadieron una interfaz de baja calidad y lo atribuyeron como propio. Este es un claro caso de atribución fraudulenta y al acusarlo de robo, se exponen a enormes responsabilidades legales. Si presentan estas reclamaciones falsas ante el tribunal, estarán cometiendo perjurio. Además, al falsificar los registros de temperatura de la carga farmacéutica en cadena de frío para ocultar las fallas de su sistema, están cometiendo fraude al seguro. Las compañías de seguros denegarán la cobertura, lo que los hará responsables de millones de dólares en productos dañados. A las 9 de la mañana siguiente, Diana había redactado una respuesta de 24 páginas. No era una súplica, era una contundente demanda. Incluía escaneos de alta resolución de mis diagramas de 2021, con fechas, horas y hasta manchas de café. También incluía capturas de pantalla de un correo electrónico de Sean Mellor donde me decía que mi sistema de enrutamiento era un proyecto personal que Apex Logistics no financiaría. No nos limitamos a enviar la respuesta a su departamento legal. Presentamos una contrademanda formal ante el Tribunal de Cancillería de Delaware acusando a Apex Logistics de atribución fraudulenta, incumplimiento del deber fiduciario y uso ilegal de propiedad personal. Que intenten explicar esto a sus accionistas, dijo Howard, recostándose en su silla. Si sus acciones caen aún más, la junta directiva tendrá que tomar represalias contra Sound para salvarse.
2 días después, mi teléfono desechable recibió un mensaje cifrado de una dirección de correo electrónico segura. La remitente se identificó como Brenda Shaw, periodista de investigación en TechCrunch. Tengo copias de comunicaciones internas de Apex Logics, escribió Brenda. Tengo registros de Slack que muestran que Sean Mellor y su junta directiva sabían que su sistema de enrutamiento estaba fallando desde hace meses, pero falsificaron sus métricas para evitar una venta masiva de acciones. Sé que usted es el arquitecto que despidieron. ¿Podría hablar conmigo oficialmente? Consulté con Howard y Diana. Acordamos una reunión por video segura con cifrado de extremo a extremo. No mostré mi rostro, pero compartí mi pantalla. Le mostré a Brenda la comparación directa entre la arquitectura de mi código original y los sistemas defectuosos que Apex Logics estaba ejecutando en ese momento. Las diferencias eran claras. Mi sistema era un motor de enrutamiento multiestado limpio, el suyo era una copia corrupta que había sido desmantelada para ahorrar en costos de servidor, razón por la cual sus lecturas de temperatura de la cadena de frío estaban fallando. Le di una cita oficial. Habían eliminado la lógica de seguridad fundamental para ahorrar en potencia informática y, cuando el sistema colapsó, culparon a sus propios becarios. El reportaje de Brenda se publicó el lunes por la mañana. El titular era impactante: código oculto, como Apex Logics eliminó al arquitecto de su red de enrutamiento. El artículo se viralizó en cuestión de horas. Incluía capturas de pantalla de los correos electrónicos que Sean Mellor me había enviado, la cronología de mi despido en el restaurante y los diagramas de 2021 que demostraban que yo era el responsable de la lógica central. Al mediodía, la noticia era tendencia en Twitter y LinkedIn. A las 2 de la tarde, el precio de las acciones de Apex Logics se había desplomado un 22%, lo que supuso una pérdida de millones de dólares en valor de mercado. Importantes inversores institucionales comenzaron a exigir explicaciones, y 2 miembros del Consejo de Administración dimitieron antes del cierre del mercado. Sean Mellor se vio obligado a emitir una declaración defensiva, afirmando que Apex Logics estaba llevando a cabo una revisión interna y que se tomaba en serio todos los asuntos de cumplimiento normativo. Pero el daño ya estaba hecho. La fachada corporativa se había resquebrajado y el sector por fin podía ver la verdad. El lunes por la noche, 3 importantes compañías de seguros ya se habían puesto en contacto con Diana solicitando acceso a nuestros registros de datos para investigar los informes falsificados de la cadena de frío. No habíamos disparado ni un solo tiro en público, pero las personas que me habían tildado de lastre se estaban acorralando. El colapso de Apex Logics se produjo más rápido de lo que nadie esperaba. A la semana de la publicación del artículo de Brenda Shaw, sus líneas de atención al cliente se vieron desbordadas por las quejas de los enfadados gerentes de envíos. Los fallos en sus sistemas en Indianápolis y Chicago habían congelado pasillos enteros de transporte de mercancías con temperatura controlada. PharmaRx, la mayor empresa de transporte farmacéutico del país, anunció la rescisión de su contrato con Apex Logics, alegando un fallo total en la cadena de frío. Al día siguiente, PharmaRx firmó discretamente un contrato a largo plazo con Frostbite Systems LLC. No necesitaban una demostración, ya habían visto nuestras pruebas con datos reales. Con el precio de sus acciones un 45% por debajo de su valor real y la pérdida de sus principales contratos, el Consejo de Administración de Apex Logics tomó medidas inmediatas. Kate Holloway, miembro senior del Consejo, convocó una reunión de emergencia. Sean Mellor fue destituido de su cargo como vicepresidente de operaciones. Fue escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad, sin indemnización y con una posible demanda de los accionistas en el horizonte. Vanguard Holdings intervino poco después. Howard Briggs no compró Apex Logics, pero adquirió los activos físicos regionales restantes con un gran descuento. Luego integró oficialmente Frostbite Systems en una nueva corporación, Vanguard Crust Logistics. Ya no era un fantasma. El día del lanzamiento tuvo lugar en una sala de conferencias en un piso alto de Midtown Manhattan. La sala estaba llena de paredes de cristal, inversores de capital privado y ejecutivos de logística. No había pancartas llamativas. Era una reunión de líderes serios de la industria. Yo estaba de pie cerca del fondo, con un traje impecable.
El cordón que llevaba alrededor del cuello tenía una credencial blanca que decía, Alan Vance, director de tecnología. Howard Briggs subió al escenario primero. Su presentación fue breve. Mostró un gráfico sencillo que comparaba la eficiencia del servidor y el ahorro de costes de nuestra plataforma de enrutamiento con el estándar de la industria. Las cifras hablaban por sí solas. Luego me señaló. No construimos esta plataforma con campañas de marketing, dijo Howard. La construimos con una ingeniería superior. Les presento al arquitecto del sistema, Alan Vance. Me acerqué al micrófono. La sala estaba en silencio. Observé los rostros de los inversores, los periodistas y los ejecutivos de la naviera. Pensé en el restaurante de carnes de Chicago. Pensé en Sean Miller llamándome un lastre mientras mis antiguos compañeros de equipo desviaban la mirada en silencio. Me dijeron que era un lastre, dije con voz firme. Me dijeron que mis ideas eran obsoletas. No perdí el tiempo discutiendo con ellos. No di discursos. Simplemente construí el sistema que juraban que era imposible. En logística, como en la vida, la calidad no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Los datos siempre prevalecen. No hubo vítores ni aplausos estruendosos. En cambio, reinaba un silencio profundo y respetuoso, seguido de un asentimiento cortés y firme por parte de los ejecutivos de la primera fila. Eso era exactamente lo que quería. No necesitaba los aplausos falsos de una cena corporativa, necesitaba el respeto de personas que comprendieran la complejidad de las matemáticas. Di un paso atrás, asentí una vez a Howard y bajé del escenario. En los días siguientes, mi bandeja de entrada de LinkedIn se llenó de solicitudes de conexión y mensajes de antiguos compañeros de Apex Logics. Incluso Paul, el gerente de operaciones, y algunos desarrolladores senior que habían permanecido en silencio en el restaurante de carnes, me contactaron preguntando si estábamos contratando en Vanguard Crust. Borré sus mensajes sin responder. No me interesaba contratar a personas que solo me apoyaban cuando les convenía. Su silencio durante mi humillación fue una decisión y ahora debían asumir las consecuencias. A 4 manzanas de distancia, en un rincón oscuro y estrecho de un espacio de coworking público, Sean Miller veía la transmisión en directo de lanzamiento en un iPad destartalado. El icono de la batería parpadeaba en rojo al 6%. La conexión Wi-Fi pública era lenta, lo que provocaba que el video se pausara cada pocos segundos, pero aún así lo veía. Vio mi cara en la pantalla. Vio el título de circuito junto a mi nombre. Vio el logotipo de Vanguard Crust. Y vio la cotización en tiempo real de Apex Logics, que cotizaba a valores cercanos a cero. Se quedó allí sentado, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente la pantalla mientras la batería finalmente se agotaba y la pantalla se ponía negra. Había intentado robarme mi legado y, en el proceso, había destruido el suyo propio. Regresé a Chicago al día siguiente. La oficina de Oak Park había desaparecido, reemplazada por un moderno centro de desarrollo, pero el equipo seguía siendo el mismo. Maya, Owen y Choe estaban allí, sentados en sus nuevos escritorios, escribiendo código y ejecutando pruebas. Owen ya estaba analizando la nueva telemetría de ruta en sus monitores, mientras Choe verificaba los parámetros de seguridad de nuestra base de datos. No celebramos con champán, simplemente volvimos al trabajo. Había nuevas rutas que optimizar, nuevos estados que incorporar y nuevos servidores que proteger. Me senté en mi nueva oficina de la esquina, mirando el enorme panel de control en la pared. Las líneas de enrutamiento verdes se movían fluidamente a través de 14 estados. El zumbido de los servidores de fondo era suave y rítmico, el mismo zumbido que había escuchado en el oscuro edificio dental. El peso de la traición había desaparecido. Las sombras se habían disipado. Ahora solo quedaban los datos fríos, el código limpio y mi nombre grabado exactamente donde debía estar. Fue un final sólido para un largo viaje.